borde del colapso, buses varados, quejas permanentes por el mal servicio, accidentes, pérdidas millonarias. Un exsecretario de Movilidad detenido, entre otros temas, tienen en riesgo al SITP. Los operadores particulares dicen que ellos están subsidiando el transporte público en la ciudad y que la alcaldía es indiferente. Mientras tanto, ¿quién paga a los platos rotos? Estuve en las calles, en los buses, y esto fue lo que encontré. Para coger bus a esta hora no solo hay que extender la mano, también hay que poner el turbo. ¿Usted cómo define el SITP, señor? Desastroso. Realmente es pésimo porque no hay suficientes vehículos para transportar el volumen de ciudadanos que tiene la ciudad. Con confusión para el usuario. Parafraseando, lo que empieza mal, termina mal. ¿Cuál era el plan y por qué no ha funcionado el SITP? El alcalde Petro se había comprometido con la ciudad a que en 18 meses iba a tener implementado el 100% del sistema integrado. Pero como durante Samuel Moreno y Clara López quedó mal planeado, mal adjudicado, hoy vemos las consecuencias. ¿Sí? El sistema todavía no está al 100%, tenemos 2 operadores quebrados y tenemos 3 zonas importantes de la ciudad sin servicio. Y eso es lo que parece haber ocurrido con el SITP. Consecuencias como esta. 9:54 minutos de la noche y nos encontramos aquí en la avenida 68, este bus del SITP varado. La guerra del centavo se acabó, pero ahora se libra una guerra contra el tiempo, contra el reloj y contra el colapso. Lo que es el CIRT es una bomba atómica, lo que vamos a recibir. El servicio es malo porque no tenemos suficientes vehículos, porque no tenemos dinero para sacar muchos de estos vehículos al servicio. Lo dice el vocero de los operadores del SITP, de los cuales 2 ya quebraron y cubrían el 40% de las rutas en la ciudad, y otros más están en proceso de reorganización empresarial, según la Superintendencia de Sociedades. Salida a esta crisis que algunos califican como perfecta por el desgreño administrativo, la corrupción, los contratos leoninos, la mezquindad política, y al final los platos rotos terminan asumiéndolos los usuarios, pero no solo por el mal servicio, también porque golpea su bolsillo. ¿Por qué en medio de toda esta crisis los platos rotos los termina asumiendo el usuario? Pues es absolutamente injusto, porque aquí hay una serie de fallas de planeación y de implantación que han venido ocurriendo reiteradamente durante 6 años y no se han resuelto. 6 años en los que el sistema ha fracasado. Todavía hay muchos buses circulando de manera provisional, no son de los azules. Y entre tanto los empresarios claman por una ayuda. De manera que hemos hecho lo que está a nuestro alcance, pero ya no podemos continuar en esta situación en donde los operadores del SITP estamos subsidiando el costo del transporte público. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pero ¿por qué se llegó a esta crisis? ¿Qué podría pasar si esto no se soluciona cuanto antes? Álvaro Rodríguez nos acompaña a esta hora de la mañana. Él es investigador en Ingeniería de Transporte de la Universidad de los Andes. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Noticias Caracol, profesor. Y que nos ayude, por supuesto, a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Empecemos por hablar de esto. Los números del caos. ¿Cuándo inició el SITP? El SITP es planteado por el Plan Maestro de Movilidad en 2006. Digamos un poco ya más tarde se dan cuenta como de sorpresa que tienen un término para implementarlo, empiezan a implementarlo un poco de afán y en 2009 queda estructurado. Esa estructuración los pequeños propietarios la ven como una amenaza y un peligro y es lo que lleva al paro de transporte de 2009. Sí, aquí vemos que hay en este momento 6.500 buses azules circulando, pero 4.800 provisionales también. ¿Por qué? El provisional nace en 2014, cuando se da la crisis de 2 operadores, Cobus y Egobus, que dejan sin cobertura unas zonas, y se piensa como una jugada inteligente para poder lograr completar el 100% de la implementación y poder empezar a darle tiempo o contar los 24 años de la concesión para implementar el 100%. Los buses azules mueven en este momento 1,5 millones de pasajeros, pero según los cálculos iniciales debía mover
4 millones Sí. y las pérdidas son casi 800 Digamos, millones. este tema es un tema clave dentro de lo que pasó en la implementación del SITP. Es decir, cuando se estructura el SITP, se espera tener unos costos que son menores, en la realidad fueron mayores, y se espera tener un ingreso mucho más alto. Si están faltando más o menos 2,5 millones de personas que se monten, el ingreso que está entrando al SITP es mucho más bajo de lo que se esperaba. Y en cambio a los provisionales están llegando 1,5 millones de pasajeros y esa plata no entra al sistema. Esa plata no está entrando al sistema, que, valga decirlo, de esos 2.000 pesos que pagan los que usan el bus azul, hay una gran parte que se va a pagar las rentas de los que eran los buceteros de antes, se va a pagar una parte de la operación de Transmilenio, se va a pagar una cantidad de cosas que estos... de los del provisional, pues están recibiendo esa plata directamente para ellos. Claro, es decir, de los 2,000 pesos que cuesta el tiquete en este momento, dice usted, Entonces, se van 800, son subsidio, y de esos se van 320 pesos para las rentas que se le están pagando a los conductores, a los propietarios de buses que en 2009 se querían sacar. pero ¿cuánto debería en este momento ser la tarifa? Es decir, el sistema, montarse al sistema debería costar más. En realidad, si uno pagara lo que vale, uno debería pagar más. Hoy en día, la ciudad le está metiendo 400.000 millones de pesos anuales al sistema en subsidios. Es decir, podría ser hoy 2.300 o 2.400 el costo real. Mi propuesta es un poco, quitémosle una cantidad de arandelas que tiene la tarifa hoy en día, quitémosle las rentas, que sencillamente el Consejo apruebe y se le pague las rentas de otro lado. Sí. La operación de Transmilenio. El recaudador, paguémosle al recaudador de otro lado y con eso la tarifa valdría 1.600 pesos aproximadamente. Los protagonistas de toda esta crisis. La licitación se hace cuando era alcalde Samuel Moreno, después fue alcaldesa Clara López, cuando fue suspendido Moreno, y este exsecretario de Movilidad hoy está detenido por aparentes irregularidades. Además, también el gerente del SITP, Javier Hernández, hizo parte de toda la implementación, y Fernando Páez, gerente de Transmilenio. ¿Hay alguien más que falte ahí? Sí, yo diría que aquí faltaría la administración del alcalde Garzón, que da el SITP, lo promulga, pero durante unos años sencillamente no hace nada por estructurar con tiempo, planificando y haciendo una negociación rápida, y cuando se dan cuenta en la siguiente administración un poco les toca estructurar de afán, y es donde vienen un poco por los afanes todos los problemas. Pero hay más protagonistas. Viene la alcaldía de Gustavo Petro. ¿Qué pasa ahí? Digamos, en la alcaldía de Gustavo Petro ellos ya heredan un problema, ya heredan una estructuración pobre, una mala negociación por el paro que hubo, y se crea el SITP provisional. Es lo más importante que pasó en esta administración, es que se crea el SITP provisional, pero también un poco ven con impavidez cómo dos operadores se quiebran, cómo el sistema ya va hacia el despeñadero y no se empieza a plantear una reestructuración de fondo. De hecho, y eso le costó una sanción fiscal al exalcalde Gustavo Petro, hubo problemas en unos subsidios de tarifas y el cambio de la tarifa en la hora valle. Sí, Juan Diego, hay una cosa que es una realidad en el mundo. No hay ningún sistema de transporte público, colectivo o masivo en el mundo que sea autosostenible financieramente. Ya hoy en día se está cambiando eso. Hoy en día la ley ya permite que hayan algunos subsidios. Y muy importante, en muchos de los países del mundo, por ejemplo, al taxi, al vehículo particular, a los que más congestionan, a los que más contaminan, se les cobra un impuesto para compensar y financiar estos sistemas deseables como el sistema de transporte público. Entonces, hay que hacer varias cosas con la tarifa. Uno, quitarle las arandelas, y otra, traer dinero de otras fuentes para subsidiar la tarifa. Y están, digamos, los protagonistas actuales, que son el alcalde Peñalosa, el secretario de Movilidad Bocarejo y la gerente de Transmilenio Alexandra Rojas. Lo que muchos ven es que ha pasado ya casi 2 años de esta alcaldía y no hay soluciones a la vista. Entonces, esta administración está en este momento contratando o está en los estudios para ver qué se hace con el SITP. Pero han pasado 2 años. Pero han pasado 2 años. Y de alguna manera yo creo que mirar un poco con el retrovisor hoy en día no tiene mucho sentido. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer hoy en día es todos rodear el SITP. Es decir, se lo digo en una frase muy corta, acabar con el SITP no es una solución.
hay que tratar de rodear al alcalde, al secretario, a la gerente de Transmilenio y tratar de sacar adelante esto. Y todos tenemos que poner, los usuarios, la evasión, los colados. La gente tiene que decirle a los colados, pague. Es como si usted entra a un supermercado y se roba una fruta. Usted, un celador, lo para a la salida, la gente le va a decir, no robe. En el SITP la gente piensa que eso es público, entonces que no tiene que pagarlo. No, los buses azules son de unos privados y tienen que pagar. Importante la evasión, importante la tarifa, importante que los operadores del SITP vean los usuarios como un cliente, porque el usuario del SITP se le está yendo a la moto, el usuario del SITP se le está yendo al provisional, se le está yendo al taxi. Pero pasa el tiempo y la verdad, uno no ve tampoco como un liderazgo y una solución definitiva por parte de esta alcaldía. Esperamos que en los próximos meses Transmilenio, la Secretaría y la misma alcaldía tomen un liderazgo para resolver el problema, que es una solución estructural, no es una solución de mejorar una rutica o hacer una plática, no, es una cosa ¿Y estructural. para eso habrá que subir la tarifa? Yo no creo, yo creo que hay que renegociar y hay que reestructurar. Bueno, pues profesor Rodríguez, muchísimas Muchas gracias por gracias. acompañarnos. La verdad es que nos ha despejado muchísimas inquietudes y dudas frente a esta crisis del SITP en Bogotá.